Buenos días, bienvenidos mis queridos estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte. Espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Y pues bienvenidos, ¿verdad? Una semana donde vamos a estar compartiendo nuevamente el conocimiento. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? En sus pantallas, el tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? O hablando un poquito, desarrollando o desenvolviéndonos un poco, el tema es ¿qué producimos? Vamos a estar hablando, chicos, un poco sobre la economía en Honduras, ¿verdad? Vamos a estar hablando cuáles son las actividades, vamos a estar dando una pequeña introducción, ¿verdad? Para poder, pues, seguir hablando, ¿verdad? Sobre la economía de Honduras. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Hablando, pues, qué es la economía. ¿Verdad? Nosotros sabemos que inmediatamente nosotros hablamos de economía, pues nos estamos refiriendo a dinero, ¿verdad? A la producción, a lo que se produce. Pues la economía, ¿verdad? Hablando ya en términos bien específicos, ¿verdad? La economía es una ciencia social que estudia las relaciones sociales, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los procesos de introducción, de intercambio, de distribución y consumo de bienes y servicios, ¿verdad? Nosotros sabemos que los bienes y servicios, ¿verdad? Son conocidos como medios de satisfacción de necesidades humanas, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Tiene como un resultado individual, ¿verdad? Para poder mantener la colectividad de la sociedad. Entonces, la economía es una ciencia social, ¿verdad? Que estudia todos los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo lo que se produce, ¿verdad? Todo lo que se cosecha, por decirlo así, ¿verdad? Todo lo que se intercambia con otros países, la exportación, la importación, todo tiene que ver, ¿verdad?, con satisfacer las necesidades que nosotros, en este caso, como hondureños, tenemos. Ahora bien, si nosotros nos profundizamos un poquito más, ¿verdad?, en saber sobre la economía, ¿verdad?, hablando en términos generales, todavía no estamos hablando nada de la economía de Honduras, simplemente estoy, ¿verdad?, introduciendo la economía y cómo se conoce la economía, ¿verdad?, en términos generales. Entonces, la economía, como es una ciencia social, una ciencia económica, ¿verdad?, la economía se divide en dos grandes grupos. Se divide en la macroeconomía y se divide en la microeconomía. Entonces, vuelvo y repito, la economía, ¿verdad?, se divide en dos grandes campos, la macroeconomía y la microeconomía. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de macroeconomía? ¿Verdad? Si usted escucha su nombre, usted dice macro, quiere decir que es algo grande. Entonces, la macroeconomía, chicos, es la parte encargada, ¿verdad?, del estudio global, o sea, del estudio en general de la economía, ¿verdad?, en términos totales, ¿verdad?, tanto de bienes y servicios producidos. O sea que la macroeconomía estudia, ¿verdad?, el total de ingresos, el nivel de empleo, los recursos productivos, ¿verdad?, y el comportamiento general de los precios. Entonces, cuando hablamos de la macroeconomía, ¿verdad?, es la parte que se encarga del estudio de en general, ¿verdad?, de lo más grande. Y la microeconomía, ¿verdad? Micro, usted lo escucha micro, usted dice ya es algo pequeño. Pero la microeconomía, o también se le llama la teoría de los precios, ¿verdad?, estudia el comportamiento individual de cada empresario, ¿verdad? En este caso, principalmente, ¿verdad?, el de las empresas y los consumidores. Entonces, por eso se llama microeconomía, porque la micro estudia, ¿verdad?, el comportamiento individual de cada empresa, de cada empresario. Y la macroeconomía, ¿verdad?, estudia en general el precio de todos, ¿verdad?, la producción de todos, el nivel de empleo de todos, los bienes y servicios que se producen en todo el país, los precios de todo el país. Entonces, por eso se llama macroeconomía. Y la microeconomía porque estudia, ¿verdad?, de manera individual, una empresa por empresa. Igual un empresario por empresario. Por eso se le llama microeconomía, ¿verdad? Entonces, seguimos, ¿verdad?, hablando un poquito sobre esto. Ahora miremos cuáles son los objetivos de la economía, ¿verdad? Ya refiriéndonos un poquito, en Honduras y a nivel general, porque recordemos que la economía, ¿verdad?, es una ciencia social, una ciencia económica, ¿verdad?, que es a nivel general. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la economía? Pues la economía tiene un objetivo que es estudiar
la correcta distribución, ¿verdad?, de los recursos escasos, y todo esto para satisfacer las necesidades del ser humano, ¿verdad? La economía, chicos, analiza la relación, ¿verdad?, entre los recursos y la necesidad de los seres humanos, ¿verdad? Por eso va a depender de la necesidad del ser humano, y así se va a ir produciendo, ¿verdad? La producción va aumentando, la cosecha del maíz, de los frijoles va aumentando, porque va a depender de la demanda que tenga, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo de la economía, ¿verdad? Poder estudiar la correcta distribución, ¿verdad?, de todos los recursos que se necesitan en un país. ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades del ser humano. Si en Honduras se necesitan, qué sé yo, o en Santa Lucía, ¿verdad?, por decir lo mínimo, se necesitan 10 quintales de frijoles, por decirlo así, entonces se van a producir todos esos quintales de frijoles para poder satisfacer la necesidad de todas las personas que viven en Santa Lucía, igual en Honduras. Si Honduras necesita una producción de millones de zapatos, entonces millones de zapatos se van a producir para poder satisfacer, ¿verdad?, la necesidad del pueblo. Entonces, ahora bien, eso analizando el objetivo de la economía. Pero siempre existe, chicos, un problema básico en la economía, ¿verdad? Y ese problema se llama escasez, ¿verdad? Si no hubiera escasez, no habría necesidad, obviamente, de que existiera esa ciencia económica. Entonces, por eso es que el objetivo de la economía, ¿verdad?, es poder estudiar la correcta distribución de los recursos para que se puedan suplir, ¿verdad?, todas las necesidades de los seres humanos. Ahora bien, esto es hablando en términos de economía, ¿verdad? Entonces, ahora vayámonos a otro punto de vista, hablando sobre las actividades económicas que se desarrollan ya sea en un pueblo, ¿verdad?, se desarrollan en un país, ¿verdad?, se desarrollan, qué sé yo, en un caserío. ¿Cuáles son esas actividades económicas? Las actividades económicas se desarrollan en el entorno natural y social. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que por ejemplo en Honduras una de las mayores actividades de producción, ¿verdad?, es la siembra y la cosecha, o sea, la agricultura. Esa es una de las partes, ¿verdad?, que sostiene mucho a Honduras, tanto para la exportación, ¿verdad?, y para satisfacer las necesidades nuestras como hondureños. Entonces, eso es en el entorno natural. Y en el entorno social, ¿verdad?, es todas las necesidades que nosotros tenemos: calzado, ¿verdad?, vestimenta, medicinas, ¿verdad? Entonces, las actividades económicas se desarrollan tanto en el entorno natural, como lo acabo de explicar, ¿verdad?, y en el entorno social, ¿verdad? Entonces, hay algunas relaciones que se vuelven, ¿verdad?, un poquito complicadas por cómo se desenvuelven, ¿verdad?, por el problema básico que yo le hablaba, por la escasez. Entonces, todas las relaciones, chicos, que existen entre países, entre pueblos, ¿verdad?, tienen carácter económico, ¿verdad? Y todas van dirigidas a que, ¿cuál es el principal objetivo? Pues satisfacer, ¿verdad?, las necesidades humanas, ¿verdad? Entonces, según estas actividades económicas se clasifican en tres. Existen actividades de producción, existen actividades de distribución y existen actividades de consumo. Cuando hablamos de actividades de producción, estamos hablando cuando se producen bienes, ¿verdad? Cuando hablamos de actividades de distribución, cuando esos bienes que elaboraron, ¿verdad?, pues son elaborados, ¿verdad?, y se reparten, perdón, entre los miembros de la sociedad. Entonces, producción es cuando se está haciendo, ¿verdad?, ese producto. Distribución es cuando ese producto ya está hecho, pero usted, ¿verdad?, lo va a repartir entre los miembros de la sociedad. Y la actividad de consumo, ¿verdad?, es cuando ya aquellas personas, ¿verdad?, pues obtuvieron directamente ya ese bien. Entonces, así se clasifican las actividades económicas. Actividades de producción, que es cuando se está haciendo un bien, ¿verdad? Por ejemplo, lo voy a poner con un par de zapatos. Entonces, ¿cuál es la actividad de producción? Cuando el zapatero está haciendo el zapato. Por eso dice cuando se obtienen bienes. O si lo va a exportar, si lo trae de otro lugar, entonces ahí usted lo está recibiendo. Luego viene la actividad de distribución. La actividad de distribución es cuando estas personas obtienen ese par de zapatos, ¿verdad? Van y lo compran. Y la actividad de consumo es cuando usted ya lo tiene en sus manos, ¿verdad? Y ya usted pues satisfació esa necesidad que tenía de ese par de zapatos. Entonces, así se maneja, ¿verdad?, la actividad económica, así se maneja su clasificación. Y si usted se fija,
¿Cuál es el objetivo? Pues únicamente poder satisfacer las necesidades humanas. Y por último, ¿verdad? En esta diapositiva voy a culminar, no me voy a extender mucho, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso y parte por parte. Las necesidades humanas, chicos, fundamentales, ¿verdad? Son las mismas que nosotros podemos encontrar en otras culturas, en otros países, quizás en el pasado, ¿verdad? Recordemos que si yo hablo en términos de América Latina, ¿verdad? América Latina tiene una cultura muy parecida en todos los países. Entonces, en la mayoría de los países, ¿verdad? Van a haber necesidades humanas que usted va a decir, en mi país también, en este país también. Entonces, lo único que cambia, ¿verdad? A través del tiempo y a través de las culturas o de todo lo que va sucediendo, ¿verdad? Durante pasan los años, son la manera, ¿verdad? O los medios que se utilizan para poder satisfacer las necesidades. Hay unos países, ¿verdad? Que traen todo de otros países, ¿verdad? Hay otros países que lo compran, hay otros países, ¿verdad? Que lo fabrican en su propio país. Entonces, lo que va a ir cambiando no es la necesidad humana. Lo que va cambiando son los medios que los países utilizan para poder satisfacer las necesidades de su pueblo, ¿verdad? En este último párrafo, chicos, quise dejarles, ¿verdad?, un poquito sobre cuáles son esas necesidades básicas que existen en la mayoría de los países, en este caso, ¿verdad?, hablemoslo de Centroamérica. ¿Cuál es esa, verdad? O también de América Latina, ¿verdad? ¿Cuáles son esas necesidades fundamentales que existen? Entonces yo le coloqué primero subsistencia, que es cuando nos referimos a salud y alimentación. La mayoría de los países, ¿verdad?, necesitan o están careciendo de salud y alimentación. Protección, ¿verdad?, sistemas de seguridad, de prevención, viviendas, ¿verdad? El afecto es una necesidad también, el amor entre la familia, las amistades, ¿verdad? El entendimiento, que es la falta de educación, de comunicación, ¿verdad? La participación, que también es otra necesidad fundamental, que es que respeten nuestros derechos, las responsabilidades, tener un buen empleo, ¿verdad? El ocio, que son los juegos y el espectáculo, ¿verdad? La creación, que son las habilidades y las destrezas. Otra necesidad fundamental es la identidad, ¿verdad? Los valores, y la libertad, ¿verdad? La igualdad de derechos. Entonces, estas son una de las necesidades fundamentales que todo país, ¿verdad?, necesita. Y necesita para poder satisfacer sus necesidades y ser una persona, ¿verdad?, que tenga una vida plena. Nos vamos a quedar hasta este punto, chicos. Cualquier duda o pregunta que tengan, ya saben que estoy a sus órdenes. Siempre, por favor, estén pendientes, ¿verdad?, con las asignaciones de la plataforma. Y cualquier cosa que quieran saber, ¿verdad?, siempre a sus órdenes. Que tengan un bonito día y nos veremos la siguiente clase.